Yo hace 2 días estuve en Jaramillo, donde inauguramos el Museo de las Huelgas Obreras, acompañada por el hijo de Osvaldo Bayer, que se vino expresamente de Alemania cuando se quedó a vivir ahí por estar exiliados. Fue muy conmovedor porque creo que estaba todo el pueblo de Firroy y de Jaramillo rindiendo homenaje a estos valientes, a estos santacruceños que simplemente reclamaban derechos, algo tan simple como ello. Derechos como tener una buena cama con un colchón adecuado, comer como corresponde, tener sueldos dignos y que puedan hacer uso de los mismos, no que se los retiren después como un vale por estar viviendo en una estancia. Y algo que a mí me tocó mucho, el derecho a tener una vela para poder iluminarse. Plantearon las cosas con organización y también con esta palabra de gaucho santacruceño de creer en la palabra. Iniciaron las negociaciones. Yo no voy a extender mucho en la historia que conocemos, pero sí quiero hacer algunas referencias, porque iniciaron las negociaciones creyendo que se podía llegar a un arreglo. Así fue en la primera instancia. Este señor Varela volvió para la capital y al tiempo lo mandan nuevamente. Volvió a haber problemas porque algunos, o la mayoría, de estancieros no estaban respetando lo que se había acordado. Y acá es donde se empiezan a conjugar las historias con todos y todas las familias santacruceñas pioneras, o por amistad, o por familia. Todos y todas conocían lo que había pasado, pero había un silencio. Nos podemos preguntar las distintas causas de ese silencio. Yo me inclinaría por hablar de un pueblo que quedó impactado, desesperanzado, y porque un gobierno no había respondido sino a través de las armas. Podemos hacer muchos análisis, pero si lo volcamos a la época de hoy, yo diría que también tiene que ver con el comportamiento del Estado. Si el Estado, que debe estar presente, ejerce un rol activo y promotor, más allá de las diferencias, pero los diálogos deben existir también. Deben ser siempre coronados, no como quizás quería uno o el otro, sino buscar aquello que nos acercara. Pero lo triste es que el silencio dejó pasar los años. Y más allá del recuerdo intacto que, si vamos a las localidades del norte del país, de nuestra provincia, tienen cada uno un poquito para agregar. En estos días, cuando estuve en Jaramillo, estaba Amelia, que era también sobrina nieta de un señor que no era peón rural. Él había hecho su base como carrero. En esa época los carros se transportaba la lana. Un hombre serio, dicho por todo el mundo, muy recordado en la zona norte. Y cuando vio la injusticia que se estaba dando en estas huelgas, decidió involucrarse. Qué linda palabra. El involucrarnos en lo que pasa en nuestras vidas. Obviamente no lo conocía Juan, pero tenía 17 años. Qué hombrecito, qué valores, qué valentía. Y pensaba que seguramente eso lo aprendió en esta escuela. Qué orgullo. Y la verdad que les digo que el Estado debe estar siempre presente.
Debe ser un Estado presente, activo, promotor. Un Estado no puede estar en el silencio de esta verdadera masacre. Y la verdad que nosotros nos decimos pertenecer y tenemos la identidad con esta Patagonia rebelde, como dijo creo la directora. Porque los santacruceños somos un poco mezcla de todo esto, de toda esta historia. El Estado no puede estar en silencio. Los silencios no sirven. Aquellos que no construyen con memoria nunca van a poder hablar de verdad y justicia. Acá estamos con muchos y muchas docentes. Y qué bueno que discutan con sus alumnos la importancia de qué tipo de Estado queremos. Y esto no es hacer política partidaria, simplemente entender que el respeto por la persona, el respeto por las organizaciones, nuestras instituciones, debe prevalecer siempre. Por lo menos que sirva de huella y camino para el futuro. Que no se silencien, porque eso es complicidad. Cuando yo veía en Jaramillo, en el Museo La Cruz, donde alguien había inscrito seguramente, o con un cuchillo, o con un vidrio, no lo sé, la palabra libertad, con B corta, sentí que esa libertad, con B corta, con B larga, como fuera, es realmente libertad. Y eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos y alumnas. Porque no es lo mismo un Estado que pone primero el dinero, que pone primero los capitales internacionales. Fíjense en el problema que tenemos ahora con el Fondo Monetario Internacional, que nos limita después en educación, en salud, en la vida misma. Por eso es muy importante que acá en esta mi querida escuela número 1 estemos hablando de estos temas, que no se guarde silencio, que estos jóvenes que querían simplemente una vida digna puedan tenerlo. Y siempre, por Dios, que lo pido, la verdad que lo pido siempre, diálogos, acuerdos. No todos pensamos igual, pero tenemos que tener un profundo respeto por las organizaciones que existen y que yo digo, si ese silencio se hubiese roto hace unos años, quizás no hubiese pasado lo que pasó en la dictadura militar. Y no estaríamos con los dolores que nos dejó la misma. Por eso yo creo que esto abre simplemente una avenida para que Juan y los otros 1.500 obreros, peones rurales, pongan en esa avenida toda la luz que no les dieron cuando no les dieron las velas, y la memoria y la justicia, porque eso nos debemos nosotros, los santacruceños y santacruceñas, que somos rebeldes, sí, pero queremos construir con pasión la Santa Cruz que nos merecemos. Muchas gracias a todos y a todas.